Bueno, vamos a entrar a la serie que estamos predicando, el camino angosto, el camino correcto. Y estamos hablando de los 5 puntos importantes que habla Martín Lutero para identificar un camino angosto. Vimos la semana la sola escritura. Hoy vamos a ver solo Cristo, vamos a ver la fe, vamos a ver la gracia y vamos a ver la gloria solo para Dios. Hoy, pues bueno, somos una iglesia que no solamente, Dios no habla nada más a través de un solo hombre, Dios habla a través de su pueblo, Dios habla a través de cada uno de sus hijos. Y hoy pues le he pedido a Héctor que preparara una enseñanza, una prédica para hablar de solo Cristo. Solo Cristo es nuestra dirección, solo Cristo es la salvación, solo Cristo es el centro. Somos una iglesia cristocéntrica, donde el centro no es un pastor, donde el centro no es una persona, donde el centro no es ni siquiera la doctrina, el centro es Cristo. Amén. Entonces Héctor nos va a predicar sobre ese tema que es de gran importancia y de gran relevancia para la vida de un cristiano. Gracias, pastor. Buenas tardes, iglesia. Buenos días, si están viendo esta transmisión por la mañana. Como lo mencionaba pastor, hoy nos toca hablar de Solus Christus, o solo Cristo salva. Y vamos a hablar un poquito, vamos a orar antes para pedirle a Dios la dirección. Padre bendito, esta tarde, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por que a pesar de estas circunstancias nos permites hoy aquí asistir a la iglesia, Padre, a escuchar tu palabra, a ser bendecidos, Padre, con tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, aún sin merecerlo, porque tu palabra dice que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra toque nuestros corazones, Padre, que tu palabra nos siga santificando, nos siga purificando, Padre, para que tú sigas cumpliendo en nosotros ese propósito para el cual hemos sido llamados, ese llamado a la santidad. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a hablar un poquito, estamos viendo la ruta correcta, es el tema del mes. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos siguiendo la ruta correcta para llegar a la salvación? O ya somos salvos, mejor dicho. Ok, ¿cómo sabemos nosotros que estamos siguiendo la ruta correcta a la cual Dios nos ha llamado? La semana pasada, Pastor Israel compartía la sola escritura. Bueno, si nosotros creemos que la palabra de Dios es la lámpara de nuestros pies, es la lámpara que guía nuestros caminos, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, es nuestra guía, es el medio por el cual Dios nos habla. Entonces nosotros sabemos que estamos en la ruta correcta si estamos siguiendo, si estamos viviendo la palabra de Dios. No basta solamente conocer la palabra de Dios, no basta o no es suficiente ser un teólogo, por así decirlo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Nosotros creemos en Cristo, Dios nos salva. Y si tenemos un día de convertidos, pues no somos los grandes teólogos. Leemos la Biblia, leemos un texto, 2 textos, y con que nosotros apliquemos ese texto a nuestra vida, así Dios va trabajando con nosotros y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, nosotros seguimos la ruta correcta a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Hubo un tiempo allá por el siglo XVI donde para evitar el castigo de Dios se pedían ciertas indulgencias, pero un monje alemán leyó en la Biblia, leyó en la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Este monje, como lo compartía Pastor Israel la semana pasada, no fue un revolucionario, no buscaba él crear su propia iglesia, no buscaba él separarse de la iglesia a la que pertenecía.
Él buscaba que volver a las Escrituras, volver a los orígenes, volver a esa Escritura que dice que el justo por la fe vivirá, que dice que Dios muestra su amor para con los pecadores, en que aún siendo pecadores, que Dios muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que la salvación para nosotros es gratis, porque a Dios le costó la vida de su Hijo. Eso es lo que quería Martín Lutero. Él nunca se imaginó que su movimiento iba a crear iba a dar inicio al movimiento protestante, como le pusieron algunos años después. Cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, que es el lugar donde él era maestro de teología, este acto llegó por decirlo así, a los altos mandos eclesiásticos. Entonces le pidieron que se retractara de estas y de otras publicaciones que había hecho, la mayoría de ellas contra las indulgencias. Pero Martín Lutero se defendió de la manera en que todos nosotros debemos de defendernos ante cualquier circunstancia. Él dijo: mientras no me muestren con la Biblia que lo que yo he escrito, que lo que yo he publicado es antibíblico, yo no voy a retractarme. Y terminó diciendo: mi conciencia es cautiva, es prisionera de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia ni es bueno ni es justo, y por eso yo no puedo y yo no quiero retractarme. Martín Lutero era un hombre fiel a Dios, fiel a las Escrituras, y por eso no lo convencieron de que se retractara. Entonces, como él no quiso hacer eso, lo condenaron a la excomunión, es decir, lo dejaron ser libre de la iglesia a la que pertenecía. Pero para ese entonces Martín Lutero ya había ganado algunos seguidores, y por ahí del año de 1525 surgieron los primeros protestantes. Esa era la intención de Martín Lutero: reformar, volver a las Escrituras. Pero como no lo permitieron, entonces lo condenaron a la excomunión, y así surgieron los primeros protestantes. Y esto trajo consigo algunas implicaciones teológicas. De aquí surgieron las 5 solas, estos 5 sellos, estas 5 marcas, estas 5 evidencias que nos caracterizan a los protestantes, a los evangélicos no católicos, ¿verdad? Y estas son sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Ya vimos la sola Escritura. ¿Por qué nosotros oramos por los enfermos? Porque escrito está... la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué oramos? Porque Jesús dijo: oren en lo secreto y mi Padre los compensará en público. ¿Por qué perdonamos a los que nos ofenden? Porque escrito está: perdonen a los que los ofenden, como también yo les perdono sus pecados. ¿Por qué amamos a nuestros enemigos? Porque Jesús nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos, y ahora ya somos sus amigos, porque escrito está: amen a sus enemigos. ¿Qué mérito tiene amar a quienes nos aman? Eso lo hacen las personas no salvas, los impíos, los pecadores. Los que no conocen a Cristo aman también a los que los aman, ¿verdad? Y así podemos ver que todas las cosas que nosotros hacemos están basadas en la Biblia. Inclusive el mismo Jesucristo, cuando fue tentado las 3 veces que se defendió contra el diablo, dijo: escrito está. Él usó la palabra de Dios para defenderse. Ya vimos la sola Escritura, ahora vamos a ver solus Christus, solo Cristo salva. Habían pasado 3 días de que Cristo había muerto cuando unas mujeres fueron al sepulcro a visitar el sepulcro de Jesús. Se encontraron con un ángel. El ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Las mujeres se sorprendieron, vieron que no estaba Jesús y fueron a darle las buenas nuevas a sus discípulos. Ellos tildaron de locas a estas mujeres, dudaron, no creyeron lo que les había dicho que Jesús, que habían visto a un ángel que les había dicho que Jesús había resucitado, y 2 de ellos iban caminando a una aldea que se llamaba Emaús. Jesús se les acercó a ellos y les pregunta: ¿qué es lo que están hablando? Para esto ellos no sabían que era Jesús el que se les había acercado. Entonces ellos les sorprendió que un forastero les hiciera esa pregunta: ¿acaso eres tú el único forastero que no supiste que
mataron a Jesús, ese hombre que hacía grandes prodigios, que era poderoso, que sanaba enfermos, que expulsaba demonios, que predicaba con poder. ¿No supiste que lo crucificaron y que decía que él era el que había de venir a salvar a Israel? Y Jesús le respondió: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense lo que les dijo Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, lo que de Jesús hablaban las Escrituras. Si algo que nos caracteriza a los cristianos de sana doctrina es que nosotros vemos a Cristo en toda la Biblia, en toda la Escritura. Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el centro de nuestras vidas, como lo compartía Pastor. Cristo es el motivo por el que hoy estamos aquí en la iglesia. Cristo es el motivo por el que despertamos cada mañana, porque por medio de Él fuimos creados, por medio de Él y para Él. Y el tema de Solus Christo, solo Cristo salva, es un tema muy hermoso porque pude haber escogido cualquier parte de la Biblia para predicar este tema. Cristo está en toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios los cubrió su desnudez con pieles de animales, derramando la sangre de animales, es una sombra de lo que Cristo haría en la cruz al derramar su sangre para cubrir nuestros pecados. Cuando Dios proveyó a Abraham un cordero para que lo sacrificara en lugar de Isaac, es Dios proveyendo a Cristo para ser sacrificado en lugar de nosotros. Moisés liberando al pueblo de Israel de Egipto es una sombra de Cristo liberándonos de la esclavitud del pecado. Todos los jueces, Sansón, Débora, es una sombra de lo que Cristo iba a hacer liberándonos a nosotros. Y David derrotando a Goliat es una sombra de Cristo derrotando a la muerte. David en los Salmos, Cristo en los Salmos, Cristo en los profetas. Hermanos, es maravilloso cómo Dios nos ha revelado a Cristo en toda la Biblia. Los cristianos creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él y solo Él murió por nosotros. No creemos en algunas cosas que pueden creer en otras partes. No creemos que nosotros podamos ser salvos por medio de nuestro propio esfuerzo, o por medio de la obediencia de la ley, o por las obras de la ley. No creemos que la tradición o que la iglesia, cualquiera que sea su denominación, tenga el poder de perdonar nuestros pecados. Yo no puedo venir con pastor diciéndole: pastor, ofendí a mi hermano, perdóneme mi pecado, y que pastor diga: ok, Héctor, te perdono, ya eres salvo, ¿verdad? Pues él puede instruirme que le pida perdón al hermano que ofendí, pero el único que tiene el poder para perdonarnos es Dios a través de la fe en Jesucristo. No creemos tampoco nosotros que haya alguien más que pueda coadyuvar al sacrificio de Jesús, ya sea que nosotros mismos o alguien que haya muerto. Nosotros creemos que lo que Cristo hizo es suficiente para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Pero por qué lo creemos esto? Porque así escrito está y es lo que vamos a ver. Pero la salvación de Jesús no solamente termina ahí. No podemos decir: ok, creemos en Cristo, Dios ya nos salvó y ahora voy a sentarme a esperar la muerte. La salvación de Cristo trae algunos sellos, algunas evidencias de las que vamos a estar hablando, entre ellas la justificación y la santificación. Y vamos a hablarlo más adelante. El primer punto que quiero compartirles, el tema de este día: solo Cristo salva. Ponemos el versículo, Hechos 4:11 y 4:12. Pedro hablando dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 12. ¿Cuál es el contexto? Así rapidito. Pedro y Pablo habían entrado a una iglesia que se llamaba La Hermosa y vieron a un cojo ahí que pedía limosnas, un cojo de nacimiento. Entonces el cojo los mira y Pedro, esperando recibir algo de ellos,
Y Pedro le dice, pues no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo muy poderoso y es lo que te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo se levanta, es sanado, anduvo glorificando a Dios. Esto se hizo notorio ahí entre la gente de alrededor. Se acercaron a Pedro y escucharon el evangelio, y entonces Pedro les empezó a predicar. Ahí la familia sacerdotal, por alguna extraña razón, no les gustó lo que hizo Pedro y Juan. Los encarcelaron y los interrogaron. O sea, habían sanado a un cojo y les molestó, ¿verdad? Qué raro. Entonces los interrogan y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le responde que sanaron al cojo en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios le resucitó de los muertos. Por Jesús, este hombre ahora está sano. Y llegando al texto que nos ocupa, dice, este Jesús, a quienes ustedes crucificaron y por el cual el cojo fue sanado, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro fue tajante, fue explícito y tenía mucha seguridad en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo. Dice otro texto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación por medio de Cristo no es un capricho, no es una terquedad, no es una imposición por parte de la iglesia cristiana. La salvación por medio de Jesucristo es la provisión de Dios para el pecador, para la salvación del pecador, para la salvación de las almas. Es la mera soberana voluntad de Dios proveer a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es una imposición por parte nuestra, no es que nosotros les tengamos que decir, tienes que creer en Cristo para ser salvo. Es porque así lo dice la Biblia. Pedro tenía esa certeza y sin importar las consecuencias que pudiera acarrear contra la familia sacerdotal o contra el gobierno de ese tiempo, él dijo, en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Jamás me cansaré de repetirlo y espero que ustedes jamás se cansen de hacerlo. Cristo, 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 y solo por la fe en Jesucristo somos salvos. Aquí dice el versículo más conocido del mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y vamos a hablar un poquito más adelante, porque Jesús en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces es muy sencillo, no le busque, no le tergiverse. Si usted está leyendo la Biblia, no hay otra manera. Jesucristo es, la fe en Jesucristo es el único medio que Dios proveyó al pecador para ser salvos. No lo decimos nosotros, como lo dije ahorita, lo dice la Biblia. Y nada más para hacer referencia a algunos otros versículos, dicen, a su tiempo Cristo murió por el impío, al que no conoció pecado, a Jesucristo por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios en el cielo. ¿Quién? Jesucristo, el justo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Entonces, en relación al medio para alcanzar la salvación, la Biblia lo dice muy claro, es Jesucristo. Pero ¿qué pasa con las obras? ¿Qué pasa si un ateo es una buena persona? ¿Puede ir al cielo? Veamos lo que dice Pablo en Gálatas. Lo explica de una manera también muy explícita, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a ver por qué. Continúa Pablo explicando esto. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si la justicia, si nosotros fuéramos justos por las obras de la ley, la muerte de Cristo sería en vano. Es lo que está diciendo Pablo. Y la muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo fue poderosa para salvar al más vil de los pecadores. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Inclusive Pablo, quienes conocen su historia, saben que cuando el primer mártir de la iglesia cristiana, cuando Esteban murió apedreado, ahí estaba Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Ahí estaba Pablo viendo cómo moría ese hombre por defender la fe cristiana. Consentía y me atrevería a decir que hasta se burlaba al ver que él estaba haciendo su trabajo. ¿Y qué pasó con Pablo después? Dios lo salvó, Dios lo restauró, Dios lo transformó y murió siendo cristiano. Esa es la muerte, ese es el poder de la muerte de Cristo. Puede transformar, puede salvar al más vil de los pecadores. No importa en qué condición esté usted, hermano, no importa los pecados que usted haya cometido. Si usted tiene fe en Cristo, Cristo lo va a salvar. No hay una persona, algo que digo mucho yo, y que lo aprendí de un predicador, no hay una sola persona en el infierno que pueda decir yo fui a Cristo y Cristo me rechazó. No importa qué tan pecador seamos nosotros, si nosotros vamos a Cristo, Él nos va a perdonar. Pero ¿cómo es que Cristo nos perdona? Porque solo Cristo justifica. Y entramos al texto que nos ocupa. Dice en Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo nos justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y no solamente murió, también resucitó, está a la derecha, a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. ¿Qué es la justificación? A manera de ilustración, una ilustración muy práctica, si un ladrón se mete a su casa a robar, y usted teme por la seguridad de su familia, y usted mata a ese ladrón en su casa de usted cometió un delito, usted cometió el delito de homicidio. Eso es innegable. Pero ¿qué es lo que va a decir la autoridad? Ok, sí cometió un delito, pero lo voy a dejar en libertad porque hubo una causa de justificación. Él lo mató en defensa de su familia, en defensa propia. Es decir, si eres culpable de ese homicidio, pero no vas a pagar por él. ¿Qué pasa con nuestros pecados? Somos culpables de nuestros pecados, pero por medio de la fe en Cristo, nosotros ya no vamos a pagar por esos pecados, porque esos pecados, el precio de ese pecado ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario con su muerte. Así de sencillita y práctica es la justificación. Cristo murió por nosotros para justificarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Solo Cristo nos salva justificándonos de nuestros pecados. Pero ¿para qué lo hace? Vamos a entrar al tercer punto. Para santificarnos. Es decir, Cristo nos salva justificándonos, pero no solamente nos quedamos nosotros ahí. Ahora Cristo también nos santifica. Dice el siguiente texto. Hermanos, si hay un versículo que les quiero recomendar que lo lean, un capítulo, es Juan 17. Antes de que Jesús fuera a morir, Jesús en Juan 17 hizo la oración más hermosa que podemos encontrar en la Biblia, porque Él no solamente estaba orando por sus discípulos de ese momento, sino por los discípulos que habían de creer por la predicación del Evangelio, es decir, por nosotros. Y en Juan 17, versículo 17, Jesús le estaba orando a Dios y le pide: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Antes de entrar a este puntito,
¿Qué es un santo? Porque podemos ahí, tal vez haya personas con poco tiempo y no nos puede ser muy claro. Desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista bíblico, un santo no es una persona a la que se le hayan reconocido 3 milagros, que haya tenido una vida piadosa, que haya sido muy querido. Un santo es una persona que ha sido salvada y justificada por la fe en Jesucristo. Un santo es una persona apartada del pecado. Un santo es una persona apartada para Dios, que ya no pertenece a este mundo, como lo dice Jesús en Juan 17. Esa es una persona santa. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha sido justificado por la muerte de Jesucristo, para Dios usted es un santo, es una persona santa. Ciertamente sí seguimos pecando, porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero desde la perspectiva de Dios, nosotros somos ya santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Imagínese si usted creyó en Jesucristo y llega y por alguna necesidad usted roba un pan y en ese robo a usted lo matan, usted murió pecando, ¿verdad? Pero para Dios usted es santo porque usted creyó en Cristo. Entonces usted va directo a la presencia de Dios. No hay un lugar intermedio para terminar de purificarnos. Usted entra a la presencia de Dios porque lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente para santificarnos. Entonces, si nosotros hemos creído en Cristo, si Cristo nos ha salvado y justificado por medio de su muerte, por medio de nuestra fe en Él, entonces nosotros para Dios somos santos. Pero hay dos cositas. Tenemos que buscar la santidad. Ahorita, cuando nosotros creemos, inicia el proceso de santificación. Así se llama este proceso de santificación para llegar a la santidad. Josué Irión lo explica muy, muy claro. La santificación es un proceso, la santidad es un estado. Entonces estamos en el proceso de la santificación para llegar al estado de santidad, para llegar a la imagen de Jesucristo. Y este proceso, hermanos, sobre todo en este tiempo, puede ser un proceso doloroso. Hay momentos en que sí somos benditos por Dios, ahí llegan bendición tras bendición y todo es gozo y todo es alegría y gloria a Dios. Pero también hay momentos en que Dios trabaja con nosotros de una manera que a nosotros puede no gustarnos, puede ser dolorosa. Hay un evangelio conocido como el evangelio social. Este evangelio habla de Dios solucionando nuestros problemas. Yo no dudo en ningún momento que Dios nos pueda proveer de algún trabajo, que Dios nos pueda proveer de algún carro, que Dios nos pueda traer el pan de cada día. Amén, gloria a Dios por eso. Pero el evangelio no lo podemos limitar solamente a eso. El evangelio, Dios nos está santificando y Él va a hacer lo que a Él mejor le parezca para que nosotros pueda cumplir ese propósito. Vemos un caso muy conocido en la Biblia, el caso de Job. En el evangelio social, sus amigos irían con Job. Oye, Job, ¿cómo te fue este año? No, pues tuve algunos problemillas, perdí mi ganado, perdí a mis criados y perdí a mis hijos, pero por todo lo demás estoy bien. Y también tengo el cuerpo lleno de llagas. O sea, Job sufrió y bonito. Y ya después, al final, Job termina glorificando a Dios y Dios termina restituyéndole todo lo que Job había perdido. Pero fue un proceso doloroso para Job. Inclusive su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le respondió Job? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Hermano, en esta etapa en que estamos viviendo y que Dios sigue trabajando para nosotros, los que ya tienen tiempo en la iglesia, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna dificultad, alguna tribulación, algún momento de angustia? Hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, pero creemos que Dios sigue trabajando en nosotros. La vida eterna, como lo dijo Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Dios va a usar cualquier medio
para que nosotros le conozcamos a Él. Tuvimos aquí el caso, ya compartieron su testimonio, así que voy a ponerlo de ejemplo, de don Jorge, la señora Silvia, que tuvieron ahí problemas con el COVID. Ellos se aferraron a Dios, ellos estuvieron orando a Dios por la recuperación de don Jorge, que es una persona, bueno, don Jorge, con todo el cariño que le tenemos, no es una persona tan joven que digamos, entonces las estadísticas no estaban a su favor y sin embargo Dios hizo el milagro y aquí ya lo tenemos con nosotros. Pero fue un momento, como ellos lo compartieron, doloroso, y me gustó algo que dijo don Jorge, pasar este proceso sin Dios, parafraseando, hubiera sido imposible de superarlo. Con Dios, teniendo la confianza en Dios, Él nos está santificando. Don Jorge no renegó contra Dios, su esposa la señora Silvia no renegó contra Dios, y aquí están ellos ahorita acompañándonos, hermanos. Y cualquier circunstancia que usted esté pasando, ya sea difícil, triste, dolorosa, glorifique a Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Glorifique a Dios, porque por medio de todo esto podemos conocer a Dios. Hay un texto que dice: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La vida cristiana, a pesar de ser un camino lleno de bendiciones, también es un camino con algunas tribulaciones. Hermanos, en los países islámicos están matando a personas nada más por creer en Cristo. Ellos no reniegan su fe. Demos gloria a Dios porque en este país tenemos la libertad de culto y nos permiten profesar nuestra fe públicamente. No estamos viviendo como están viviendo nuestros hermanos allá. Hay un libro en el que el predicador David Platt, creo que se llama Sígueme, ese libro, explica cómo en China van a las iglesias de manera clandestina. Allá, si tú dices ser cristiano, te matan. Tienen que ocultarse, tienen que ir clandestinamente a una casa a escuchar la palabra de Dios. Pastor Julio nos compartía cómo un misionero rompió el Evangelio de Juan y se lo llevó a predicar, porque no les permitían llevar Biblias. Rompió el Evangelio de Juan y con ese fue suficiente para ir a predicar a aquellos países, y la gente tenía hambre de Cristo. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nosotros para santificarnos, para ser más como la imagen de Cristo? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo padeció todas las debilidades que nosotros hemos padecido, Él las padeció. Hermanos, no crean que Cristo no se compadece de nosotros, no crean que Cristo no sabe qué es lo que estamos pasando. Cristo fue abandonado por sus hermanos. Pedro le dijo: hasta la muerte te voy a seguir. Cantó el gallo 3 veces y huyó Pedro, lo negó 3 veces. Cuando fueron a detener a Jesús, todos sus discípulos lo abandonaron, lo humillaron, que pusieron la corona en la cruz, lo escupieron, lo torturaron. Dice el texto: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando el diablo lo tentó, Cristo estaba débil, Cristo tenía hambre, y el diablo le dijo: convierte esta piedra en pan y cómetelo. Y Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Cristo sabe por lo que estamos pasando. Cristo, a pesar de ser Dios mismo, no crean que está alejado, que Él no sabe que estamos sufriendo, que estamos en soledad, que Él no sabe que hay veces en que ya no podemos continuar. Cristo se compadece. Cristo debilitado, Cristo a punto de morir, cargó esa cruz para llevarla al Calvario y morir por nosotros. Cristo, con su último aliento, dijo: consumado es. La obra hecha está. Todos los que creen en mí, por esto que estoy haciendo, serán salvos. Cristo no se rindió, jamás se rindió, ¿verdad? Entonces, nosotros, como imagen de Cristo,
no perdamos la fe y confiemos en que Dios nos santificará conforme a su voluntad. Aquí está nuestro pastor, aquí hay líderes en la iglesia. Cualquier necesidad de oración, cualquier necesidad, cualquier angustia que estén hablando, pues somos una iglesia libre para comunicarnos entre nosotros. Entonces, esta es la pregunta que quiero hacer ya para terminar. ¿Puede usted aceptar la voluntad de Dios en este momento en que Dios esté trabajando en su vida? Puede decirle: santifícame en tu palabra, limpia mi pecado, purifícame, haz lo que tengas que hacer para ser más como Cristo. ¿Puede usted hacer esto? Oremos. Padre bendito, gracias te damos esta noche en el nombre de Jesús, porque tú nos has salvado, Padre, porque tú nos has justificado por la fe en Cristo y porque tú nos estás santificando día a día. Padre, gracias te damos porque a pesar de angustias y tribulaciones que estemos pasando, Padre, tú no nos abandonas, porque tú sigues trabajando con nuestras vidas y porque tu amor es eterno, Padre. Con amor eterno nos has amado, Padre. Gracias te damos porque aunque a veces podemos renegar de nosotros, tú eres fiel y tú nos sueltas nuestras manos, Padre. Y en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos a nuestros familiares en tus manos, Padre, y clamamos para que tú te manifiestes de manera sorprendente, Padre, porque solo Cristo salva, solo Cristo justifica y solo Cristo nos santifica, Padre. En el nombre de Jesús, amén.